Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie titulada Transforma tu mundo y compartiremos la segunda parte del último tema de esta serie. ¿Cuál es el mejor regalo? Y el mejor regalo, y el regalo de los regalos, es el perdón. Tú nos creaste con un propósito. El mejor regalo, el perdón. Y como todos hemos fallado sin excepción, aunque no lo planeemos, considero que todos cuando fallamos esperamos que nos puedan perdonar. Pero aún así, si alguien se propusiera fallar, también necesita que los demás le puedan extender el perdón. Por eso creo que el mejor regalo es el perdón. No podemos transformar nuestro mundo si no aprendemos a perdonar y a pedir perdón. El perdonar es dar una nueva oportunidad, es dar la esperanza de volver a comenzar. Es decirle al que nos falló, sigo creyendo en ti. Es rehusarnos al fracaso del otro. Es el acto que más nos asemeja a Jesucristo. ¿Qué se requiere a la hora de perdonar? Lo primero es aceptar que el otro puede fallar. Este aspecto lo vimos en el programa anterior. Dice Santiago 3:2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago escribió, todos fallamos mucho. Y por esta razón Dios nos dio el recurso del perdón. La primera parte del versículo que leímos nos hace poner los pies sobre la tierra, recordándonos nuestra tendencia natural. Santiago no dice que no fallamos poco. Él se incluye y dice que todos fallamos y mucho. Así que el único infalible es Dios y su palabra. Por eso Dios no ocultó en la Biblia los pecados que cometieron sus grandes siervos. Él nos dio a conocer, o nos los dio a conocer, no para que nos conformemos y justifiquemos nuestro pecado, sino para que reconozcamos nuestra humilde y débil condición humana. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hoy para responder a este tema, en su segunda parte tenemos un invitado especial. Nos vuelve a acompañar Raúl Villamizar, líder de la comunidad Vida con Propósito. Raúl, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Oscar, y gracias por la invitación. Es para mí un privilegio acompañarles en este programa tan excelente. Bueno, en el programa anterior, el pastor Ángel resolvió la primera parte de este interrogante, ¿cuál es el mejor regalo? Hablando del perdón. Y el primer principio para perdonar es acepte que el otro puede fallar. ¿Cuál es el segundo aspecto, Raúl, para perdonar? Oscar, el segundo aspecto es tenga mucho cuidado con la amargura. Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Oscar, no siempre la amargura es antecedida por un episodio traumático. Usualmente la amargura suele venir a nuestra vida después de muchas pequeñas inconformidades y una buena dosis de decepciones acumuladas. Quiere decir que alguien puede tener amargura contra otra persona, aún así seguir relacionándose con ella. Así es, correcto, Oscar. Esto sucede muy a menudo en nuestras relaciones intrafamiliares. Por lo general los miembros de casa se han hecho cosas pequeñas, digamos no tan grandes, no tan fuertes, yo diría cositas desagradables, y el que las recibe las va acumulando y guardando. Así que poco a poco su corazón se va llenando de amargura, es como un cajón donde uno va echando todas esas cosas viejitas. Quizás esta sea una de las razones para que muchas esposas no tengan disposición para la intimidad. Raúl, resolvamos este interrogante. ¿Por qué la esposa no atiende a su esposo sexualmente de una manera satisfactoria? ¿Tiene que ver con esto? Bueno, estamos tocando ya un tema que parece que no tuviera nada con el perdón, con el tema de hoy. Pero pueden haber muchas razones para que suceda lo que usted me acaba de comentar.
Pero generalmente esto obedece a una situación no resuelta o a pequeñas desilusiones causadas, no a veces acumuladas durante muchos días, sino durante el mismo día. De pronto el hombre le alzó la voz o simplemente la miró feo. Quizás no sea o no se acordó del aniversario, tal vez fue despectivo al referirse a la familia de su esposa, posiblemente hizo una burla o una broma de su figura. ¿Qué pasa en la mente de la esposa? Ella dice, no me ama. Si me trata así, no merece que le entregue mi cuerpo. Ahora que sufra. Estos pensamientos no son más que una amargura desencadenada por el daño, consciente o no, que su esposo le ha causado durante el día. Ahora veamos la contraparte. ¿Por qué el esposo abusa del silencio como medio de comunicación? Bueno, aquí está la parte del varón. También puede haber varias razones. No obstante, los esposos somos dados a castigar con el látigo de la indiferencia. Y como lo que más le duele a la mujer es que le corten la comunicación, como a ellas casi no les gusta hablar, pues los hombres acudimos a esta arma. ¿Por qué lo hacemos? Quizás a las mujeres les parezcamos lo suficientemente fuertes como para que nos sintamos heridos con algunas actitudes de ellas. Pero ciertamente hay actitudes que nos hieren profundamente. A lo mejor la esposa le faltó al respeto a su esposo hablando mal de él con su mamá, o quizás de pronto lo ridiculizó frente a sus amigos, o lo gritó, o no valoró sus esfuerzos, o se queja constantemente de alguna situación. Estas y otras acciones hacen que poco a poco la amargura se vaya enraizando también en el corazón del hombre. Frente a los hermanos, podríamos preguntarnos por qué los hermanos han dejado de hablarse y son más amistosos con sus amigos que con su propia familia. Pues precisamente con los modelos que acabamos de mencionar es muy difícil que los hermanos aprendan a manejar apropiadamente las ofensas que se hacen mutuamente si no ven cómo sus padres lo manejan. Tal como papá y mamá, cada uno de ellos verá la ofensa que el otro le hizo como más grande y despiadada. ¿Por qué nuestros hijos son capaces de prestarle los tenis a uno de sus amigos pero jamás lo haría con sus hermanos? ¿Por qué algunos de ellos actúan como si estuvieran de competencia? ¿Por qué se hieren profundamente con sus palabras? Lo más probable, Oscar, es que la amargura haya entrado en sus corazones. Y en cuanto a la relación de padre e hijo, ¿por qué los padres y los hijos se han distanciado tanto? ¿Por qué algunos hijos les hablan a sus padres tan agresivamente? Bueno, hay igualmente múltiples razones, pero creo que esto también obedece en gran parte a la amargura por una precaria relación. Quizás no hemos sido lo suficientemente sabios, Oscar, a la hora de manejar las decepciones que ellos nos causan, y un corazón amargado hace que las demás o que los demás también se vayan amargando poco a poco. Algunas preguntas para la reflexión de nuestros oyentes. ¿Hace que el estar en casa sea agradable para sus hijos? ¿Cómo reacciona usted ante los fracasos de sus hijos? ¿Mide usted a sus hijos por las calificaciones? ¿Se la pasa comparando a sus hijos entre ellos o con otros? ¿Usted trata de ponerse en la posición de sus hijos? ¿Exalta los aciertos que tienen sus hijos? ¿Le presta demasiada atención a sus flaquezas? Son preguntas para que reflexionemos juntamente con nuestros oyentes. Alguna vez escuché a una niña decir: no importa cuán bonito me quede un dibujo, mi papá siempre le encuentra un defecto. Estas actitudes generan heridas que tarde que temprano desencadenarán, Oscar, en amargura. Y en este aspecto nadie puede decir que no ha fallado como padre. No, Raúl, a propósito, usted que es padre de 3 hijos, ¿cómo le va como padre? Bueno, algo que he entendido con bastante claridad, y es algo obvio por supuesto, es que si no soy capaz, Oscar, de amar a los que están cerca de mí, mucho menos podría hacerlo con los que están mucho más lejos. Me digo frecuentemente cuando me enfrento a situaciones difíciles con mis hijos: si no soy capaz de perdonar una ofensa de mis hijos, ¿cómo podré perdonar a los demás? Y esto me lleva con facilidad a pasar por alto muchas ofensas de ellos. Esto no significa, por supuesto, Oscar, que me haga loco con comportamientos de ellos que deban ser corregidos, pero normalmente minimizo la gran mayoría de sus errores y falencias. Solo aplico corrección, y muy fuerte, a esas cosas que considero son muy graves para su desarrollo espiritual.
En estos días mi esposa se disgustó conmigo porque no le presté mucha atención a una queja de ella sobre el desorden de alguno de mis hijos. Le dije que no había que quemar pólvora en gallinazos. Eso por supuesto no le gustó mucho. Pero tampoco significa esto que no me interese que sean ordenados. Pero ya llegará el momento oportuno de hacer la corrección. Raúl, ¿qué hacer cuando como padres fallamos con nuestros hijos? Bueno, tengo que reconocer antes de esto que en ocasiones he reaccionado con ellos impulsivamente. No siempre les he dado el perdón que se merecen. Hace poco estábamos en Bogotá y teníamos que salir hacia el aeropuerto deprisa. Uno de ellos se bajaba del carro con lentitud, no con la ligereza que yo esperaba en ese momento, y me pareció que lo hacía como de adrede. Entonces lo tomé de la mano muy bruscamente y lo hice golpear en su cabeza con la puerta del carro. Lo más tenaz es que ni siquiera me di cuenta en ese momento de que se había golpeado, sino que después mi esposa me comentó. En estos casos, respondiendo a su pregunta, cuando uno no tiene buen comportamiento con ellos, lo que debe hacer es pedir perdón, Oscar. Y estimados padres, que les quede bien claro, lo que les molesta a nuestros hijos no es tanto los errores que cometemos contra ellos. Lo que les hiere profundamente es que actuemos como si no los cometiéramos. Esto le genera una gran amargura en sus corazones. Ahora una pequeña reflexión para los hijos. En la relación hijo-padre podríamos preguntarles: hijos, ¿por qué sus padres habitan tan molestos con ustedes? ¿Por qué ellos le hablan con tantas palabras hirientes? Bueno, puede ser que tengan un problema de carácter. No obstante, ellos también reaccionan a las actitudes de ustedes. Le estoy hablando a los hijos. El hecho de que seamos personas maduras, los padres, no significa que no sintamos y que adicionalmente tengamos que soportar las muchas inmadureces con que los hijos actúan y que quieren perpetuar a lo largo de su vida. Estimados hijos, sus padres están muy lejos de ser perfectos, pero cada vez que ellos les aconsejan o quieren intervenir en sus vidas, es porque desean que les vaya bien. Sus padres tienen los mejores deseos para ustedes. Por lo tanto, no dejen acumular malos sentimientos cuando sus padres fallan. Acéptenlos y ámenlos. Esa es la mejor manera de prevenir la amargura. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, ¿cuál es el mejor regalo? Y hemos visto que el mejor regalo que podemos dar es el perdón. Para darlo debemos tener cuidado con la amargura. Raúl, una pregunta que cualquiera se puede estar haciendo: ¿cómo erradicar de nuestro corazón la amargura? Bueno, 5 consejos resumidos, Oscar. Primero, tenga presente que en la mayoría de las veces las personas no nos quisieron hacer daño. Eso es lo primero. Las personas no nos hacen daño la mayoría de las veces de manera intencional. Segundo, aprenda a manejar la inconformidad de las circunstancias y de las ofensas. Tercero, vea a su ofensor como un instrumento de Dios. Así no parezca, detrás de esa ofensa puede haber algún trato de Dios para mí. Cuarto, recuerde que aunque Dios no disfruta nuestro sufrimiento, sí lo usa para nuestra formación. Y quinto, esté seguro que sus fallas para con Dios son inmensamente más grandes que las fallas que le ha hecho su ofensor. Si no se deshace de las ligaduras del pasado, entonces, estimado oyente, usted está tratando de manejar su vida como el conductor de un vehículo que constantemente está poniendo su mirada en el retrovisor. Eventualmente chocará. 2 principios hemos visto para otorgar el mejor regalo, el perdón. El primero es: acepte que el otro puede fallar, y el segundo: tenga cuidado con la amargura. ¿Cuál es el tercer principio, Raúl, para perdonar? El tercero es que cambie sus acciones. Romanos 12:20 dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. En resumen, Oscar, este versículo nos muestra que es con las acciones mías con las cuales yo puedo tener cuidado con la amargura. Aquí dice: dale, acciones. Cambie sus acciones. El gran problema por el cual las personas no logran perdonar a quienes les han ofendido es que quieren sentir el deseo de perdonar. Pero para ser sinceros, realmente nadie siente la motivación de perdonar.
A la verdad, algunos quisieran sentirlo, pero no lo sienten. Si usted se convence que debe perdonar, es mejor que no le ponga mucho cuidado a sus sentimientos, porque si se guía por ellos, nunca saldrá de esta cárcel del resentimiento. Tanto el perdón, Oscar, como la falta de este son prácticos. Cuando alguien perdona como cuando no lo hace, esto se ve reflejado en sus acciones. Así que si se decide a perdonar, lo primero que tiene que hacer es diseñar un plan de buenas acciones con miras a ejecutarlas en beneficio de la persona que perdona. No hay otro camino hacia el perdón. No espere a ver cambios en el otro para cambiar sus acciones. Por lo general, aunque las personas hayan cambiado, nuestro filtro del resentimiento nos impide ver esos cambios y en consecuencia les veremos como si nunca hubieran cambiado, o lo que es peor, veremos que cada día agravan sus comportamientos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo ir en esa dirección del perdón? Bueno, también unos consejitos pequeños. Pídale primero al Señor que lo ayude a ver a la otra persona con otros ojos, que le quite esas gafas de filtro que no le hacen ver bien lo que la otra persona hace. Segundo, trate a la persona no como se merece, sino como le gustaría que lo trataran a usted si fuera el que hubiera causado el daño, como dice Mateo 7:12. Trate a los demás primero como quiere que los demás La famosa regla de oro. lo traten a usted. Tercero, piense lo satisfecho que se sentirá después de haber hecho lo correcto. Cuarto, aparte del error o fracaso que la otra persona tuvo, observe lo positivo que también tiene. Y quinto, tome la determinación de hacerlo y manténgase en el cambio, así la otra persona no dé indicios de mejora. Raúl, ¿qué hacer cuando es reiterado las ofensas o el daño de la otra persona y no se observa una actitud de arrepentimiento? Bueno, desde luego que el principio bíblico, Oscar, es si alguien le ofende reiteradamente, es perdonar siempre. Pero cuando no se observa un arrepentimiento genuino y está en peligro la vida, tanto física como emocional, es necesario tomar otras medidas. Por ejemplo, en caso de maltrato físico, sexual o psicológico, se debe denunciar a las autoridades pertinentes aún en medio de las amenazas. Santander es uno de los departamentos de Colombia, Oscar, con mayores casos de feminicidios, que son asesinatos de mujeres por sus compañeros. Y no hay que dudarlo en los casos de abuso y violación sexual a niños y mujeres. Desde luego que se requiere el perdón, pero esto no excluye tomar medidas para proteger la vida y la integridad de las personas. Así el agresor sea un familiar, el padre de familia o el cónyuge. Raúl, en cuanto a este tema del perdón, generalmente, sobre todo en relaciones de pareja o otro tipo de relaciones, cuando uno se niega a perdonar, cuando uno ha sido el que ha sufrido el daño, hay que entender que uno de los dos debe sufrir la pérdida. Así es. Si uno de los dos no sufre la pérdida, entonces jamás hay perdón. El perdón es pasar por alto una pérdida. Romanos 12:21 dice que habla de no sea vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. O sea, ¿eso es una forma de perdonar? Así es, eso es una forma de perdonar, porque lo contrario es devolver mal con mal. Cuando no perdono, así yo no tome ninguna acción aparentemente negativa, de pronto el no hacerle un favor, de pronto el no atenderlo, por ejemplo en el caso de los esposos, no atenderse bien el uno al otro, parece que no son acciones, pero es mal, se le está haciendo un mal a la otra persona. Entonces la consecuencia de no perdón es hacer mal. Pero entonces, para yo poder superar ese paso del perdón, debo asumir la pérdida cuando yo he sido el afectado. Por supuesto, quien asume la pérdida es quien perdona. Raúl, hay muchos casos, o se ha aconsejado algunas relaciones de pareja donde la relación es bastante conflictiva y aún se amenaza la vida. Y con respecto a la pregunta anterior, usted decía que aunque hay que perdonar, siempre si la vida está en peligro, no se puede quedar solamente ahí, hay que tomar otras acciones. Especialmente, exacto, la vida de los más pequeños. Cuando la vida de los niños está en peligro, hay que tomar acciones para proteger la vida de los niños, ¿sí? El perdón le da un beneficio a la persona que está siendo agresor, pero hay que tomar acciones para proteger la vida de las demás personas, o mi vida, pero especialmente, Oscar, la de los niños. O sea, el perdón en esos casos debe llevar a acciones específicas
porque la vida está por encima de la relación misma. Así es. Bueno, Raúl, ¿cómo quisiera cerrar este tema y esta serie de Cambia tu mundo? Bueno, Oscar, hay muchas personas que desean transformar el mundo, pero no se han detenido a mirar el estado de sus propios hogares y de sus propias relaciones. Es imposible que generemos un cambio en este mundo hasta tanto no aprendamos a perdonar y a aceptar a los demás como son, con sus bondades, pero también con sus defectos, sus fallas y las ofensas que puedan hacernos. Creo que hoy es una buena oportunidad para comprometernos con la transformación de nuestro mundo. ¿Cómo lo hacemos? Dando y pidiendo el mejor regalo. No hay otra forma de que el mundo conozca que en verdad somos discípulos de Cristo. Solo el perdón es lo que nos hace parecernos más a Cristo. Raúl, en cuanto a una enseñanza que se ha dado dentro de las iglesias de perdonarse a sí mismo, ¿usted qué opina de este aspecto? Bueno, el perdonarse a sí mismo no lo encuentro en la Biblia como tal, y más bien me indica eso como una falta de aceptación del perdón a Dios. Cuando yo recudo al perdonarme a mí mismo, es una manera de decirle a Dios: el perdón que tú me has dado no es suficiente y necesito algo adicional. Entonces no lo veo, Oscar, muy bíblico ese concepto de perdonarme a mí mismo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie Temas controversiales a la luz de la Biblia y compartiremos el tercer tema: ¿es bíblico decretar? En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450, carrera séptima número 450 en Piedecuesta, de 8 de la mañana a 9:30, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano, carrera 18 número 1922, también se compartirá este mismo tema. Raúl, una breve degustación de este tema tan interesante: ¿es bíblico decretar? Y que está muy de moda. Sí, Oscar, hoy en día se escucha a menudo una enseñanza errada de que los hijos de Dios tenemos la misma capacidad que Dios tiene de crear con las palabras. Por ende, se enseña que los hijos de Dios deben dar órdenes o decretos para que suceda lo que quieren que suceda. Oscar, esta capacidad divina trasladada al hombre o trasladada al hombre es producto de una herejía muy antigua en la cual se le dan atributos divinos a los hombres. Si quieres conocer, estimado oyente, lo que realmente enseña la Biblia acerca de las palabras en nosotros los seres humanos, lo invito para que nos acompañe el próximo domingo en cualquiera de nuestras dos reuniones, bien sea en Piedecuesta en la mañana a las 8 o en Bucaramanga en la tarde a las 5. Que Dios los bendiga. Raúl, me surge una inquietud con respecto al tema del próximo domingo: ¿es bíblico decretar? ¿De dónde surgió esta práctica dentro de la iglesia cristiana? Bueno, la práctica como tal es muy antiquísima, incluso antes de que apareciera la iglesia cristiana. Realmente el origen de esto viene de un concepto metafísico en la cual nosotros somos dioses, ¿sí? Y entonces, como somos dioses, tenemos ese poder de crear con nuestras palabras. Lo que hace la iglesia cristiana por ahí en el siglo III o IV es adquirir ese conocimiento de la metafísica y meterlo a la iglesia, pero no nace en el cristianismo, Oscar. Ese decretar es realmente antibíblico. Además es antibíblico, eso es lo que vamos a ver el domingo: usar esos pasajes bíblicos que se usan como soporte para mostrar que es bíblico y mostrar su error. O sea, realmente el único que puede, el que tiene el poder de decretar con sus palabras y que las cosas se realicen, se hagan realidad, es Dios. Para crear algo que no existe de la nada con las palabras, vamos a verlo en la Biblia, solamente Dios no le ha dado ese poder al hombre todavía. Y eso es una falsa idea de la fe. Esa es una falsa idea de la fe, correcto. Bueno, pues oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. Recuerde, nos puede también escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Y si usted quiere escuchar estos programas de esta serie y otros temas que hemos tratado acá en Vidas con Propósito, usted los puede encontrar
en nuestra página o en nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un fin de semana muy feliz.